Thomas Jefferson, llegado el momento de su muerte, hizo como hiciese George Washington en 1799, dio libertad a sus esclavos. Entre tanto, más de 1 millón de esclavos fueron transportados entre 1790 y 1860 del norte al sur de los Estados Unidos, mientras en 1808 era declarada ilegal la importación de esclavos negros, cuya actividad pasaba a ser considerada pirática. Pero era evidente que esas proclamas eran papel mojado, y a mediados de siglo el tráfico llegaba a su apogeo. Para esas fechas, las colonias británicas del Caribe contaban más de 800.000 esclavos negros frente a los menos de 175.000 de los territorios españoles en el Caribe también. En ese periodo, Inglaterra fue adaptando un trato menos inhumano del que venía aplicando a los esclavos. Así, en 1823 aplicaban en la Guayana Británica y en Trinidad una serie de reformas por las que se abolía el uso del látigo y se concedía un día libre, así como la manumisión de las niñas nacidas a partir de la publicación de la norma, la jornada de 9 horas y el nombramiento de un protector de esclavos. Algo que se quería parecer allí como de muy lejos a un derecho laboral general para todos, publicado por Felipe II en el siglo XVI. Pero bueno, o sea, parecer, como insisto, pero como muy de lejos. Pero la metrópoli llevaría otro ritmo con los esclavos residentes, cuyo destino estaría más relacionado con los esclavos que eran liberados por la Marina Británica de manos de los traficantes que actuaban al margen de los dictados de Inglaterra. Inglaterra había habilitado en Francia el territorio de Sierra Leona como destino en el que debían vivir todos los beneficiarios de la nueva actuación desarrollada por Inglaterra en torno al esclavismo. Sierra Leona era el lugar inmundo, obligado destino para todos los miembros de raza negra que Inglaterra controlaba fuera de sus colonias. Pero la idea simplista de que África era el lugar propio de toda persona de raza negra parece que solo cabía en la mentalidad británica y no en los habitantes de Sierra Leona, que no recibieron de muy buena gana los aportes de nuevos habitantes forzados. Esa circunstancia obligó a convertir en colonia el territorio que en principio debía estar bajo el exclusivo control administrativo y empresarial de quienes lo habían adquirido. Solo bajo esas condiciones lograron asentar en el territorio las poblaciones negras que Inglaterra expulsaba de allí donde les resultaba molestas, y solo bajo esas condiciones consiguieron asentar entre 1808 y 1860, en un estrecho perímetro alrededor de Freetown, alrededor de 70.000 esclavos liberados. La iniciativa de Inglaterra sería continuada por los Estados Unidos de Norteamérica también con la intermediación de una sociedad privada, la American Colonization Society, que en 1821, mediante una pequeña inversión económica apoyada con la amenaza de las armas, acabó adquiriendo un trozo de territorio en el que fundó un asentamiento al que daría el nombre de Monrovia en honor al presidente usense James Monroe. Monrovia sería finalmente la capital del territorio que con el nombre de Liberia crearían los intereses usenses en África, como venía sucediendo con Sierra Leona. Sería el destino de importantes contingentes de esclavos procedentes de los Estados Unidos que sufrieron los mismos condicionantes que los recién llegados a Sierra Leona, pudiendo ser ubicados gracias a la protección de las cañoneras que defendían el asentamiento de las incursiones de los naturales. Pero la medida no tuvo muy largo recorrido, pues si encontraba oposición en la población africana, no encontraba apoyo en la población condenada a asentarse en el lugar, que prefería quedarse en América, de donde al fin eran naturales. No obstante, con el apoyo usense, los antiguos esclavos conservaron para sí el control del nuevo país satélite y aplicaron a la población nativa los mismos métodos que ellos habían sufrido. No se verían solos los anglosajones en esta actividad de exilio forzado y de creación de colonias sin ese estatus legal. También Francia en 1849 fundaría Libreville, en el Gabón, con el cargamento capturado al Elicia, si bien la actividad francesa no fue tan hipócrita como la de los anglosajones. Es que es difícil alcanzar la hipocresía de los anglosajones, dando a Libreville la sede de la administración colonial.
En medio de esta actividad, que tenía lugar como consecuencia de la Revolución Industrial, Inglaterra llevaba dos campañas más que resultaban necesarias para el triunfo de la misma. Por un lado, el transporte del sobrante de su propia población a Australia y a Nueva Zelanda en las mismas condiciones y en los mismos barcos que hasta el momento había destinado para el tráfico negrero de África a América. Y por otro lado, con el control de los mares procuraba difundir por todos los medios a su alcance el abolicionismo en todo el orbe. El fin perseguido era así no la eliminación de la esclavitud, sino sencillamente su transformación, lo que posibilitaba que fuese el propio esclavo quien finalmente corriese con los gastos de manutención que hasta el momento corrían por cuenta del esclavista. La medida, que de por sí es encomiable, no estaba motivada por los principios que 3 siglos atrás propiciaron que España desestimase la esclavización de los indios en América, sino por principios pura y estrictamente economicistas, que al fin significan no la abolición de la esclavitud, sino del término, exclusivamente del término, ya que la esclavitud perduraría con otro nombre a partir de ese momento. No es comprensible cómo en el siglo XVI España, mientras dejaba meridianamente clara la libertad de los indios, habría la posibilidad de esclavizar a otras razas. Pero al fin, el resultado del esclavismo llevado a cabo por España, como poco hasta el siglo XVIII, salvo por el hecho concreto de no existir una ley como la aplicada a los nativos americanos, era más humano que el abolicionismo británico del siglo XIX. Es con la llegada de los Borbones a España primero y con el desarrollo de las ideas de la Ilustración después, cuando el hecho del esclavismo, ya necesariamente centrado en personas de raza negra, comienza a tener importancia y alcanza uno de los momentos más importantes en 1787, cuando mediante cédula real se abren las puertas a los negreros. A ese hecho se le conoce como liberalización del comercio cubano, logro privativo del despotismo ilustrado que conocería una especial incidencia en febrero de 1789, cuando se da la libertad al comercio negrero mediante la Real Cédula dictada, por la cual además se aplicaban otras medidas liberadoras que permitieron a Inglaterra introducir en la isla maquinaria y bienes de consumo. Cierto que desde el Tratado de Utrecht ya habían sido abiertas y era Inglaterra la que ejercía su monopolio, pero para el último cuarto del siglo era también Inglaterra la que estaba provocando un movimiento en aras de implicar a otros en el tráfico que irremisiblemente Inglaterra seguía controlando. Es en este momento cuando el gobierno de España, ya sometido a los principios de la Ilustración y alejado de los principios que habían caracterizado a la corona durante los siglos anteriores, señala que es necesario aportar importante número de esclavos africanos para atender las haciendas en Cuba, que desde la invasión inglesa de 1762 contaba con intereses británicos que no se fueron con las tropas en 1763, sino que se quedaron enquistados en la sociedad cubana. Esa realidad posibilitó que mientras Inglaterra llevaba a cabo lo señalado, los agentes británicos estuviesen convirtiendo Cuba en el nuevo destino de los esclavos, siendo que podían presentar la actuación como alternativa a la supresión de la esclavitud, ya que en nada se asemejaba el trato y el destino de los esclavos que arribaban a la España americana, donde las manumisiones eran un hecho corriente, con el recibido en el mundo anglosajón, donde el esclavo tenía condición de cosa. En Cuba se daban casos de amos que liberaban a negros por considerarlo una acción virtuosa, cosa que parece que los norteamericanos no hicieron. Y ese no es un juicio mío, sino de otro autor inglés, Hugh Thomas. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.